Capítulo 10. El surgimiento de un nuevo orden mundial. Fue una reunión destinada a cambiar el curso de la historia. Dos líderes mundiales, de diferentes antecedentes religiosos, culturales y geográficos, pero con un interés común, se encontraron cara a cara por primera vez. Fue un encuentro secreto, que duró solo 50 minutos, pero cuyos efectos se sentirían en los años venideros, y directamente o indirectamente, afectaría a los gobiernos de muchos países alrededor del mundo. El propósito de la reunión, concebir una estrategia que afectara las vidas de millones que vivían bajo el régimen comunista de Europa Oriental. Esta reunión histórica fue el inicio de lo que luego llegó a ser conocido como la Santa Alianza entre el Vaticano y los Estados Unidos. Esta conferencia clandestina ocurrió el lunes 7 de junio de 1982 en la Biblioteca del Vaticano entre el presidente norteamericano Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. Justamente el año anterior, ambos habían sobrevivido a las balas asesinas, con 6 semanas de diferencia del uno y del otro, y ambos creían firmemente en que Dios les había salvado la vida porque tenía una misión especial para ellos. La revista Time citó lo que le dijo Reagan a un amigo íntimo: «Mira cómo las fuerzas del mal se pusieron en nuestro camino y cómo la providencia intervino». El presidente Reagan y el Papa Juan Pablo II discutieron varios temas de interés internacional, pero el centro de su conversación fue el interés del Papa en el régimen comunista que dominaba su nativa Polonia y al resto de Europa Oriental. Al mismo tiempo, en una sala adyacente, se llevaba a cabo una reunión entre el cardenal Agostino Casaroli y el arzobispo Achille Silvestrini, con el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig y el juez William Clark, consejero de Seguridad Nacional de Reagan. Es interesante notar que estos hombres de Reagan, así como también otros personajes claves, William Casey, Allen Walters y William Wilson, primer embajador al Vaticano, eran todos católicos devotos que consideraron esta relación como una santa alianza. El plan maestro de esta alianza, que no llegó a conocimiento del público, sino hasta casi 10 años más tarde, cuando la revista Times lo publicó el 24 de febrero de 1992, era el de derrocar el régimen comunista en Polonia, al apoyar secretamente el movimiento laboral Solidaridad. Si esto podía realizarse, razonaron, pasaría lo mismo con el resto de Europa Oriental. Consiguientemente, millones de dólares y toneladas de computadoras, procesadoras y máquinas de fax entraron de contrabando a Polonia por medio de canales establecidos por sacerdotes, agentes estadounidenses, representantes del AFL-CIO y varios movimientos laborales europeos. El dinero, para la Unión Laboral Prohibida, vino de fondos de la CIA, el National Endowment for Democracy, de cuentas bancarias secretas, del Vaticano y de uniones comerciales occidentales. En el año 1988, Mikhail Gorbachev, entonces presidente de la ahora difunta Unión Soviética, hizo un viaje a Polonia y reconoció que Varsovia no podría gobernar Polonia sin la cooperación de Solidaridad. El 5 de abril de 1989, Solidaridad fue legalizada. 9 años después que Lech Walesa fuera arrestado y el movimiento Solidaridad prohibido, el régimen comunista fue derrocado y Tadeusz Mazowiecki llegó a ser primer ministro de Polonia. Fue solo cuestión de tiempo, después del triunfo de Solidaridad sobre el comunismo, para que el efecto dominó se diseminara rápidamente a lo largo de Europa Oriental. El 9 de noviembre de 1989, el infame muro de Berlín cayó juntamente con el gobierno comunista de Alemania Oriental. Y más sorprendente aún, el reinado de 74 años del comunismo en Rusia llegó a su fin en 1991 con el desmoronamiento de la Unión Soviética y la elección de Boris Yeltsin, el primer líder elegido
libremente en Rusia en más de 1000 años. Muchos creen que esta Santa Alianza fue el agente que precipitó la caída del comunismo. Sin embargo, algunos le dan el crédito al Papa por idear todo el asunto, con el objetivo de crear un nuevo orden mundial. Después de la demostración en la plaza de Tiananmen, en junio de 1989, el gobierno de Pekín, temeroso de que lo que sucedió en Europa Oriental y la Unión Soviética pudiera suceder también en China, proclamó al Papa como enemigo público número 1. Se estima que hay 7 millones de católicos en China, muchos de los cuales se reúnen clandestinamente con sus líderes papales. Pero son los jóvenes de China quienes tienen preocupado al gobierno. Ellos vieron lo que la Iglesia Católica fue capaz de hacer en Europa Oriental y en Rusia, y se están uniendo a la Iglesia. Tal como fue en Europa Oriental, la religión llega a ser ahora una manera de rebelarse sin pelear. El gobierno de la China tiene buena razón para temer al nuevo orden mundial, porque la filosofía de Juan Pablo II requiere más que unidad espiritual. Este plan incluye una sociedad nueva de pueblos y naciones no divididos por el nacionalismo, la diversidad cultural, la riqueza o la pobreza, los sistemas políticos o el odio religioso. El ex sacerdote jesuita Malachi Martín, en su libro The Kiss of This Blood, Astragel Hor World de Mingen Between, Pope John Paul II, Mikhail Gorbachev and the Capitalist West, en español se titula Las llaves de esta sangre. Una lucha por el dominio mundial entre Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el occidente capitalista describe este nuevo orden mundial como el primer sistema de gobierno mundial que ha existido en la sociedad de las naciones. Martín continúa afirmando que quien dirija este nuevo orden mundial retendrá la autoridad y esgrimirá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros, como individuos, y sobre todos nosotros como comunidad, sobre los 6.000 millones de habitantes que los demógrafos prevén que habrá en este planeta a comienzos del tercer milenio. Tales declaraciones deben preocuparnos, porque este escenario no está en un futuro distante. Según Martín, es inminente, y se predice que ocurrirá en la última década del segundo milenio. Los que somos menores de 70 años, veremos la instalación de las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial. Los que son menores de 40, seguramente vivirán bajo su autoridad y control legislativo, administrativo y judicial. Los candidatos al liderazgo. Pero, ¿quién dará liderazgo al nuevo orden mundial? Según Martín, habría 3 candidatos. Mikhail Gorbachev, el mundo capitalista del Occidente, bajo el liderazgo del presidente norteamericano, y el Papa Juan Pablo II. Pero, dice Martín, el Papa es la única persona capacitada y destinada a dirigir el nuevo orden mundial porque, como es pretendiente al título de vicario de Cristo, el Papa polaco es el tribunal definitivo que puede juzgar a la sociedad de estados como una sociedad. Por otra parte, Juan Pablo II es el único poseedor de autoridad eclesiástica mundial que le ha sido impartida mediante las llaves, lavadas en la sangre humana del Dios hombre, Jesucristo. Además, el líder del Vaticano es el único candidato, cuyos principios morales se arraigan en las enseñanzas de Cristo, las cuales son el principio fundamental del nuevo orden mundial, contemplado por el pontífice. En este momento, debo indicar que el libro, de 517 páginas de Martín, no tiene notas, ni bibliografía. No se lo considera ni ficticio, ni real. En cambio, se lo encuentra bajo una nueva categoría, llamada Faction, de carácter faccioso o partidista. Es un libro que expresa lo que piensan el Papa y el autor, escrito en un intento de imponer sus puntos de vista a los lectores. Tenga cuidado de cómo usa este libro. Mikhail Gorbachev también apoyó las filosofías de la nueva era en favor de un nuevo orden mundial.
Su libro Perestroika, en español es Reestructuración, publicado en el año de 1989, estuvo en la lista de bestsellers por 2 años. En él propone un cambio estructural y político, no solamente para Rusia, sino para todo el mundo. De hecho, el subtítulo de su libro es Nuevo pensamiento para nuestro país y para el mundo. Mirando hacia atrás, no tenemos dudas de que Gorbachov fue el instrumento que preparó el terreno para el desmantelamiento del comunismo como dominio mundial. Quizá lo podríamos considerar como un Ciro moderno, cuya gloria fue muy corta. Ahora bien, con la salida de Gorbachov del escenario político internacional, en 1991, el concurso por el liderazgo mundial se redujo a 2. Pero he aquí que no hay competencia, porque estos 2 poderes, el Vaticano y los Estados Unidos, han formado una santa alianza, la cual persiste hasta el presente. La revista Windows on Washington informó que cuando George Bush era presidente, él y el Papa discutían asuntos mundiales, por teléfono, por lo menos una vez a la semana. Los Estados Unidos en la profecía. Muchos consideran la formación de esta Santa Alianza como un cumplimiento de la profecía bíblica de Apocalipsis 13, verso 11 al 17. En este pasaje, Juan describe un poder, representado por una bestia semejante a un cordero que surge de la tierra, y declara que finalmente impondrá la autoridad de la primera bestia. Roma. Vea los versículos 11 y 12. Desde mediados del siglo pasado, algunos estudiantes de la Biblia han identificado a esta bestia que subía de la tierra con los Estados Unidos de América. John Evans Andrews, un líder de nuestra iglesia, adventista del séptimo día, hizo esta identificación en un número de The Advent Review and Sabbath Herald, que en español es la revista adventista, y el Heraldo del Sábado, en 1851. Elena G. de Bois confirmó que la segunda bestia de Apocalipsis 13 era el protestantismo norteamericano en la edición de 1844 del Conflicto de los Siglos. Andrews llegó a esta conclusión porque los Estados Unidos cumplen los siguientes requerimientos de esta profecía. En primer lugar, el momento. Los Estados Unidos comenzaban a crecer en prominencia en el momento en que la primera bestia, descrita en Apocalipsis 13, verso 1 al 10, recibía su herida mortal, cuando el general francés Berthier tomó al Papa Pío VI en cautiverio en el año 1798. En segundo lugar, la ubicación. Los Estados Unidos surgieron en un área apenas poblada del mundo, representada por la tierra en la profecía, mientras que la primera bestia, Roma, se levantó del mar, que según Apocalipsis 17, verso 15, representa a pueblos y naciones, un área densamente poblada, como lo era la Europa central. En tercer lugar, sus características. Los 2 cuernos de la bestia, semejante a un cordero, representan la libertad civil y religiosa, las libertades fundamentales, garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos y el establecimiento de la separación de la Iglesia y el Estado. En cuarto lugar, sus acciones. Este poder semejante a un cordero, según la profecía, hablaría como dragón. Apocalipsis 13, verso 11, y daría poder y autoridad a la primera bestia, Roma. Vea los versículos 12 al 15. En el siglo XIX, Andrews y otros aceptaron este último punto por fe. Los Estados Unidos aún no eran la superpotencia mundial que llegaría a ser más tarde. Solo pudieron discernir débilmente a esta nación, hablando como dragón y restableciendo el poder del papado romano. Hoy en día, quizá podemos ver el cuadro completo con más claridad. Estados Unidos ha llegado a ser el líder reconocido del poder mundial y, lo que es aún más significativo, un presidente estadounidense
y un pontífice romano se han unido en Santa Alianza. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han competido con la Unión Soviética por el primer puesto como superpotencia mundial. Hoy la Guerra Fría ha terminado, ganada por Occidente bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Después de la Guerra del Golfo de 1991, en la que Estados Unidos dirigió una coalición de 13 países contra Irak, aquel país surgió como la única superpotencia militar y política mundial. Fue durante esta crisis que George Bush comenzó a hablar de un nuevo orden mundial, intentando solidificar este concepto global en las mentes de la gente alrededor del mundo. Desde entonces, se han popularizado nuevas frases y palabras tales como conciencia global, comunidad global, estructura geopolítica, agenda global, solidaridad global, megareligiones, etc. La coalición de países que peleó contra Irak en la Guerra del Golfo fue un ejemplo de lo que un nuevo orden mundial de naciones puede hacer cuando el bienestar y la paz de otro país o del mundo es amenazado. George Bush dijo: "El nuevo orden mundial describe una responsabilidad impuesta por nuestros éxitos, trabajar con otras naciones para prevenir la agresión y lograr estabilidad, prosperidad y paz". Por supuesto, si la gente del gobierno leyera la misma Biblia que usted y yo leemos, sabrían que ninguna de estas cosas sucederá de una manera duradera en nuestro mundo, hasta que Jesús establezca la tierra nueva, al fin del milenio. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, y las obras que en ella hay, serán quemadas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3, verso 10 y 13. En este mundo, ningún líder humano podrá establecer jamás una paz mundial duradera. Léalo por usted mismo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta no es una manera pesimista de ver el fin del mundo. Es Dios quien nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar permanente. Estamos simplemente de paso. Este mundo corrompido terminará. Todas las cosas serán hechas nuevas. El manso heredará la tierra, y el puro de corazón verá a Dios. Vea Apocalipsis 21, verso 4, y Mateo 5, versos 5 y 8. Después de la guerra con Irak, el líder palestino, Yasser Arafat, se refirió a Washington, D.C., como la Nueva Roma. Aunque él no lo haya notado, su referencia fue significativa. ¿Por qué la Nueva Roma? Porque la Roma anterior fue la superpotencia política y religiosa, sin rival de su tiempo. Ahora Estados Unidos ha llegado a ser la superpotencia política, y según la profecía, hará obedecer los preceptos religiosos de Roma. Tal vez les sorprenda saber que los seguidores de la nueva era creen que la era de Acuario, en la que según ellos estamos entrando en la actualidad, requiere un nuevo orden mundial. La derecha religiosa en los Estados Unidos. Otro elemento en este escenario del nuevo orden mundial es la coalición cristiana, compuesta principalmente por creyentes, evangélicos, si bien también incluye a católicos y judíos. Esta coalición es más influyente y decidida que la mayoría moral de Jerry Falwell. La segunda reunión anual de la coalición cristiana, llamada Road to Victory Conference and Strategy Briefing, que en español es Conferencia, Camino a la Victoria e Instrucciones de Estrategia, ocurrió el 11 y 12 de septiembre de 1992 en el Centro de Conferencias del Founders Inn, en Virginia Beach, Virginia.
Entre los 500 delegados estaban Dan Quayle, Oliver North, William Bennett, el secretario de Educación de los Estados Unidos, Lamar Alexander, y muchos otros personajes destacados de Washington. La meta final de esta coalición es la de restaurar la grandeza de los Estados Unidos, bajo Dios, y hacerlo mediante la fortaleza moral revitalizada. En el banquete de gala, Pat Robertson declaró: "Los más grandes desastres naturales recientes, como el terremoto de San Francisco, el huracán Andrew y el huracán Iniki, son evidencias de que Dios está disgustado con la maldad de nuestra nación. Podemos esperar un aumento de estos desastres hasta que llevemos a nuestra nación de vuelta a Dios. Aunque esto puede sonar piadoso y noble, hay una fuerte sospecha entre muchos de que la tolerancia de la coalición cristiana hacia las creencias y puntos de vista religiosos diferentes será nula". El abogado Kate Fournier, director ejecutivo del Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia, comenzó su disertación diciendo: "Yo soy católico. Esto puede sorprender a algunos de ustedes, pero estamos unidos en este asunto". Continuó atacando desafiantemente la primera enmienda al afirmar: "La pared de separación entre la Iglesia y el Estado, que fue erigida por mentes humanistas seculares y otros enemigos de la libertad religiosa, debe caer. Esta muralla es para la sociedad una amenaza mayor que el muro de Berlín". Un nuevo orden mundial. La meta esencial del movimiento de la nueva era es la de producir una utopía, una comunidad global de paz, amor y prosperidad. Marilyn Ferguson, autora del libro The Aquarian Conspiracy, cita la profecía de Victor Hugo acerca del siglo XXI, cuando las guerras morirían, las fronteras morirían, los dogmas morirían y el hombre viviría. Esta es la era de Acuario, en la cual se supone que estamos entrando. Pero para que todo esto llegue a su cumplimiento, un cambio paradigmático debe ocurrir. Una manera enteramente nueva de ver nuestro mundo. Ferguson dice que debemos mirar el mundo como una joya en el espacio, un frágil planeta de agua, sin fronteras naturales. Ya no es el mundo que conocimos en nuestros días de escuela, secundaria, con el colorido de sus muchas naciones. Ella continúa: "La antigua manera de ver las cosas es insostenible. Todos los países están económica y ecológicamente relacionados, los unos con los otros, y políticamente enredados. Los viejos dioses del aislamiento y el nacionalismo son artefactos caídos, como las deidades de piedra de la isla de Pascua. Los maestros de la nueva era enseñan las clases de civismo de una manera muy diferente a lo que se enseñaba cuando muchos de nosotros asistíamos a la escuela. Las clases de hoy en día se enseñan con un énfasis global, enfatizando las imperfecciones de nuestra nación y la visión maravillosa de la sociedad mundial del futuro, destacando que las naciones, como estados separados, ya no son útiles, y que un nuevo orden mundial es necesario si queremos vivir en armonía unos con otros. Consecuentemente, los maestros de la nueva era se ven a sí mismos como elementos claves de este movimiento, para que el nuevo orden mundial ocurra durante la era de Acuario. Se ven a sí mismos como ciudadanos de una comunidad global. El concepto de nuevo orden mundial implica una sociedad globalista y socialista, no una sociedad libre y democrática. Es una sociedad en la que los derechos de las minorías deben sacrificarse por el bien de la comunidad entera. El cantante John Lennon, de los Beatles, uno de los ídolos del rock más grandes de todos los tiempos, fomentó el sueño de una sociedad mundial en su conocida canción Imagine, en español, Imagina. Los versos dicen: imagina a toda la gente viviendo en un mundo de paz. Todos serán como uno. Lennon cantó de un mundo sin cielo y sin infierno, un mundo en el que Dios,
quedaba completamente fuera. Otro verso de la canción dice: pueden pensar que soy un soñador, pero no soy el único. Y estaba en lo correcto. Muchos en la década de los 60 eran creyentes de la nueva era en secreto, y esta canción los animó a reconocer públicamente sus creencias. Estimuló el pensamiento de las masas de jóvenes admiradores, muchos de los cuales están hoy al frente del movimiento de la nueva era. Pero, ¿es este nuevo orden mundial realmente todo lo que sus proponentes afirman que es? Cuando la vieja Roma estuvo en el poder, hubo fiera persecución contra los que no cumplían con sus preceptos. Yasser Arafat no puede haber sabido todo lo que su descripción implicó proféticamente cuando se refirió a Washington, D.C., como la nueva Roma. Pero el nuevo orden mundial, del cual la Santa Alianza es parte, exigirá la misma sumisión y conformidad de los ciudadanos del mundo que Roma exigió en siglos pasados. Para que el mundo pueda sobrevivir política, económica, ecológica y socialmente, se propone la imperiosa necesidad de un gobierno global único. Los seres humanos tendrán que abandonar sus lealtades y barreras nacionales, así como también sus creencias religiosas, independientes. Apocalipsis 13, verso 15 al 17, predice que esta bestia, semejante a un cordero, los Estados Unidos, requerirá que el mundo entero ofrezca lealtad a la primera bestia, Roma, y aquellos que no cumplan recibirán la marca de la bestia, y no podrán comprar ni vender. Aquellos que no adoren la imagen de la bestia serán muertos. Las libertades religiosas, que ahora son garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos, obviamente, serán revertidas. El movimiento ecológico. Otro evento que contribuyó a la formación del nuevo orden mundial fue la Cumbre de la Tierra, llevada a cabo del 3 al 14 de junio del año 1992, en Río de Janeiro, Brasil, con la participación de 178 países. Aunque el tema principal de la agenda fue la responsabilidad ecológica y la erradicación de la pobreza, la reunión fue una excelente oportunidad para que las distinguidas cabezas de Estado discutieran el tema de la unificación mundial. De hecho, uno de los conceptos que surgió de esta reunión fue que, a fin de salvar el planeta, debemos trabajar en unidad, como una comunidad global, un tipo de plan Marshall mundial. Y la manera de lograr esta unidad es a través de un nuevo gobierno mundial, con poder legal, sobre todas las naciones. Esta idea está siendo seriamente considerada, más que nunca antes, y por gente con poder político. El vicepresidente, Al Gore, dice que se necesita urgentemente un plan Marshall global. Los cristianos no se han alarmado por la creciente popularidad del movimiento ecológico. De hecho, muchos lo consideran una causa digna, y por supuesto, la base primaria de su interés sobre el medio ambiente mundial está en armonía con los conceptos cristianos de una buena administración de los recursos naturales. Sin embargo, muchos ecólogos le dan a la naturaleza una personificación religiosa. La ven como la madre tierra, Gaia, la diosa pagana de la tierra, el espíritu que habita en las plantas, etc. La nueva era fomenta en hombres y mujeres el sentido de volver a ser parte de la naturaleza. Ellos no animan a los seres humanos a volver a Dios, el creador y autor de la naturaleza, sino a la naturaleza misma. Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos y defensor apasionado del medio ambiente, por más de 20 años, argumenta que solo un cambio radical en la manera en que percibimos nuestra relación con la naturaleza puede salvar la ecología mundial para las generaciones futuras. Los ambientalistas, tales como Gore, creen que nuestro mundo sufre porque nos hemos desconectado de la madre tierra. Sin embargo, el verdadero problema está en que nos hemos apartado y desconectado de Dios, quien creó la tierra. Mientras que la protección ambiental es una preocupación legítima,
este creciente movimiento podría llegar a ser un punto de interés común, juntamente con el interés por la paz mundial, en torno al cual las diversas religiones y gobiernos podrían ponerse de acuerdo en un esfuerzo por lograr la unidad mundial. Esta posibilidad se demostró en la Cumbre de la Tierra. De hecho, el Consejo Mundial de Iglesias ha decidido que de ahora en adelante, la prueba más importante de ortodoxia es la posición que una entidad sostiene sobre el medio ambiente. Uno de los grupos religiosos más influyentes en la Cumbre de la Tierra fue la Comunidad Internacional Bahá'í, que preparó un documento titulado Elementos a ser incluidos en la propuesta Carta Magna del planeta Tierra. La recomendación fue un sistema federal mundial, guiado por leyes aceptadas y ejecutadas universalmente, permitirá a las naciones administrar, cooperativamente, un mundo cada vez más cambiante e interdependiente, asegurando de esa manera paz y justicia económica y social para todos los pueblos. Se va armando el rompecabezas. ¿Dónde encaja el movimiento de la nueva era en este rompecabezas? De acuerdo con Tal Broque, en su libro When the World Will Be as One, en español es Cuando el mundo será como uno. El movimiento de la nueva era es la estructura espiritual para el concepto de un mundo unido, es un adhesivo críticamente importante para la retención de los demás elementos. Siendo un sistema espiritual, naturalmente debe tener agentes humanos, comunicadores que están en contacto con poderes del más allá. Hay un plan que se está desplegando claramente, y este plan está completamente conectado y es parte integral del nuevo orden mundial. Cierre de la cita. El movimiento de la nueva era tiene como premisa básica la filosofía monista de que todo es uno. No hay distinciones de opuestos. El estado consciente incluye a toda la naturaleza y toda la realidad es solo energía. Esta filosofía se extiende más lejos para aplicarse a todas las naciones. Todas las fronteras nacionales debieran desaparecer a fin de dar cabida a un gobierno mundial con una religión mundial. Esta religión de la nueva era, sin duda, tendrá más parecido con las creencias religiosas orientales que con las occidentales, porque ese elemento ya predomina en la nueva era. El Tratado de Maastricht, que prevé una comunidad europea unificada, podría ser un anticipo del nuevo orden mundial en menor escala. Las 12 naciones europeas involucradas están buscando, entre otras cosas, tener una economía común, una política extranjera común, un reglamento de defensa común y una moneda común para el año 1999, extendiendo este proceso de integración en el siglo XXI. El movimiento de la nueva era es como un rompecabezas, pero desde ya podemos ver cómo todas sus piezas van calzando. Podemos reconocer que muchas de las prácticas, aparentemente desconectadas y sin relación, como son las enseñanzas del movimiento de la nueva era, que nos afectan hoy y nos conducen a la meta final de un nuevo orden mundial. Todos hemos sido afectados, de una manera u otra, por la influencia del movimiento de la nueva era, y continuaremos siendo afectados a medida que el plan por un nuevo orden mundial se desarrolle. La tarea de lograr este nuevo orden mundial requerirá más que sabiduría y esfuerzo humanos. Requerirá reprogramar y controlar las mentes de cada habitante de este planeta, de cada persona, en cada generación. Y esto es exactamente lo que Satanás, mediante la nueva era, ha intentado hacer a través de los medios sutiles, discutidos en este libro. Primero, se presentan cada vez más programas de televisión, como también en los anuncios y en las redes, sobre la nueva era, a los televidentes y usuarios, mostrando sus conceptos como una norma aceptable y reemplazando así los valores y las normas morales cristianas. Segundo, las caricaturas animadas, de fondo ocultistas,
los juguetes y los juegos electrónicos están condicionando las mentes de nuestros niños para aceptar las filosofías y prácticas ocultistas de la nueva era, ahogando así su patrimonio de creencias cristianas. Tercero, la medicina holística y la parapsicología están llevando a miles de cristianos a prácticas ocultistas. Cuarto, las compañías que ofrecen seminarios sobre la actitud mental positiva y los seminarios cristianos que fomentan el pensar en posibilidades, reemplazan sutilmente la confianza y la fe genuina en Dios, con filosofías centradas en el yo. La personalidad y su mejoramiento han llegado a ser los temas absorbentes de esta generación. Quinto, los negocios de la nueva era cada vez son más populares, porque ofrecen artículos ecológicos y de temas naturales, predisponiendo de esta manera al individuo al concepto de un conocimiento secular, global y ecológico, como preparación para la unificación gubernamental y religiosa del nuevo orden mundial. Sexto, las enseñanzas de la nueva era, de que hay divinidad dentro de nosotros mismos y de que estamos unidos divinamente, llega a ser una razón clave para la unidad global. Séptimo, muchas librerías ofrecen libros cristianos entre comillas, que contienen teorías paganas y ocultas, disfrazadas como conocimientos nuevos, confundiendo y corrompiendo conceptos morales y cristianos. Mediante estos sutiles ataques, afectan a la mente humana. Octavo, la educación está predisponiendo a los niños a considerar el mundo, no como muchos países, sino como una comunidad global. Mediante el uso de la visualización y de la imaginación dirigida, se introducen guías espirituales y se anima a los niños a aceptar sus consejos sin disputa. Noveno, las películas y series juegan uno de los papeles más efectivos en la promoción de las creencias y filosofías de la nueva era. Mientras los niños y los jóvenes se entretienen, las semillas del error se siembran en su mente fértil, en poco tiempo crecen y florecen. Décimo, en el área de la metafísica y la parapsicología, la no verdad de mirar hacia adentro de uno mismo, mediante técnicas o métodos diversos de meditación, no solamente conduce a las personas a creer que las respuestas a los problemas de la vida yacen dentro de sí mismas. También en muchos casos, abre la puerta a la comunicación con espíritus sobrenaturales perversos. Undécimo, por ser una mezcla de religiones orientales y occidentales, el movimiento de la nueva era es un vehículo perfecto para producir una religión genérica, global, en la que católicos, protestantes y otros se unirán bajo un nuevo orden mundial. Cuando el movimiento de la nueva era haya influido fuertemente y orientado las mentes humanas, no será problema para Satanás entrar en ellas y tomar el control. Las implicaciones espirituales son tremendamente perturbadoras. Si los países occidentales quieren iniciar el globalismo, necesitan sentar el precedente de una nueva religión genérica que los una, siendo que la religión en sí misma es un serio factor que crea líneas de demarcación, impidiendo de esa manera la unidad de las naciones. Por lo tanto, se necesita un nuevo tipo de espiritualidad, una que repudie el orden anterior, una que pueda sintetizar las creencias de Oriente y de Occidente. Pero hay un movimiento que está atrayendo a un número creciente de personas educadas que piensan de una manera global en el Occidente. Es el movimiento de la nueva era. Esto tiene enormes implicancias para la dirección y supervivencia de la libertad religiosa. Los cristianos saben, a través de la inspiración bíblica, que en los últimos días habría algún tipo de intento de dominación mundial. En Apocalipsis 13, se nos dice que habrá un poder que hará que todos los que rehúsen recibir su marca sufrirán persecución religiosa y económica, lo que impedirá que compren o vendan. El nuevo orden mundial de Dios. Pero Dios
también nos ha mostrado en su palabra el fin de la existencia de este mundo. Mientras los hombres estén experimentando con su nuevo orden mundial, Dios intervendrá. Daniel 2 habla de una piedra cortada, no por mano humana, que aplastará los pies de la imagen metálica, los que representan los principales gobiernos de Europa. Pablo nos dice que justamente antes de la segunda venida de Cristo, Satanás, el engañador, se transformará en un ángel de luz, llevando a muchos a creer que Él es el Salvador del mundo. Vea 2 de Corintios 11, verso 14. Y en Mateo 24, se nos describe el verdadero Cristo viniendo con poder y gran gloria. Versículo 30. Todas las señales profetizadas en este capítulo se han cumplido o están cumpliéndose delante de nuestros ojos. Es mi firme convicción que Cristo vendrá durante nuestra generación, que muchos que leen estas páginas estarán vivos para ver este acontecimiento magnífico, la esperanza gloriosa de todos los cristianos. Es hora de levantar nuestros ojos. En Apocalipsis 21 y 22, se profetiza acerca de la nueva Jerusalén, preparada por Dios, para aquellos que hayan sido fieles. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios, con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21, verso 1 al 5. Esto, amigo mío, es el verdadero nuevo orden mundial, que durará para siempre. Aquellos que lleguen a ser ciudadanos del nuevo mundo de Dios, nunca serán tocados nuevamente por el movimiento de la nueva era, porque su perverso poder y su instigador habrán perecido con el antiguo orden mundial. Permanece fiel hasta el fin, porque no solo verás el nuevo mundo de Dios, cuando haga nuevas todas las cosas, tu perseverancia tendrá una recompensa eterna. Amén.